Yo creo que los gastos de representación que daba Diputación eran 10 millones de pesetas para dar esa imagen de pacificación, de tolerancia en el exterior. No sé, el pueblo de Gernika valorará, pero creo que somos los que estamos gobernando este ayuntamiento, Bildu en estos momentos, gente con nuestras ideas, con nuestro pensamiento, prudentes, moderados, que apostamos todos a bloque en favor de la paz y la reconciliación de todo este país. Entonces creo que Diputación de Vizcaya, que conoce eso, pues mañana mismo debería mandar un burofax, un telefax, decir, hice los 10 millones de pesetas, para que luego los guardéis y los destinéis a lo que queráis. Pero lo que quiero decir es que, no sé, a no ser que yo esté equivocado, eso saben mejor que yo los técnicos, que por eso hay en los ayuntamientos, hay secretarios, hay interventores. Tenga las partidas que tengas, a no ser que hayas encargado una obra, y como se ha dicho que hay del remanente en el 2012, se va a pagar cosas hechas en el 2011, pero ya es un remanente ya que está comprometido. En un ayuntamiento cuando acaba un ejercicio, te sobren gastos de representación o en cualquier otra partida, el 1 de enero, eso ha desaparecido. Entonces decías que se guardaba de un día para otro. Bueno, será así. Pero de todas formas me choca, porque técnicamente es difícil. Pero bueno, pero no voy a entrar a esas valoraciones. Ana, yo solamente una cosa a decirte, que te sorprende lo de enajenación de terrenos. Tú sabes que por ley, cuando en una parcela X se van a construir unas viviendas, por la ley del suelo, el 15% corresponde a los ayuntamientos. En Gernika, de Gernika y en otros sitios a los pueblos correspondientes. Has hecho ahí un discurso. Y ahora mismo sabéis que ahora la construcción está parada, se están haciendo las 52 viviendas de protección oficial de Santa Lucía, pero en Gernika, pues 16 años atrás, igual que en otros pueblos, se ha construido mucho. Y entonces, antes era el 10%, ahora es el 15%, porque cambiaron la ley, el gobierno anterior, ¿no? Y en una parcela, pues igual al ayuntamiento, la valoración de ese 10% del suelo le correspondía a una parcelita que era para medio piso. Otras veces para 1, otras veces para 3, depende de la parcela, ¿no? Entonces, lógicamente, el ayuntamiento decía, para medio piso, para 1, para 2, el ayuntamiento no va a entrar de promotor. Y entonces lo que va a hacer al propio promotor le decía, mira, pues el valor del suelo lo hace el arquitecto municipal, lo valora, y esto vale 60.000 euros, pues el ayuntamiento, 60.000 euros. O 100.000. O 200.000 o 300.000. Este caso es idéntico. Es por ahí una unidad de ejecución que hay por ahí, que el proceso con sus propietarios está en marcha y al ayuntamiento le corresponde el 15%. Y ese 15% no sé a cuántas viviendas equivale. Y no sé. Bueno, pues sabes. Entonces el ayuntamiento no va a empezar a construir 5 viviendas allí. No, lo que dice es, no, ahí tenéis, hacer vuestras viviendas y ese valor del suelo que corresponda, pues viene a las arcas de viviendas. Pero no entro yo a discutir eso. Bueno, yo lo que sí quiero es aclarar, y voy a ser un poco repetitivo quizá con Iñaki, que ha hecho el planteamiento del pleno, y decir inicialmente pues 2 o 3 cosas. Primero, que hemos terminado el ejercicio 2011, hace 5 meses, con superávit. Que no es fácil, pero habrá que hacer ese esfuerzo de no gastar más de lo que tenemos. Que el nivel de carga financiera del ayuntamiento, como ya ha dicho el responsable de Hacienda, es del 3,58%, cuando el límite está en el 25%, por tanto que la situación económica o la situación financiera es saneada. Lo que no quiere decir que tengamos dinero para gastar alegremente, que hay que mirar con seriedad. Decir también que tenemos 4 créditos
3 vienen de años anteriores y uno que es de la legislatura anterior, el más grande, es el de la legislatura anterior, que es de 3,5 millones de euros a 20 años, y que al final de este año pues quedará en aproximadamente 3 millones o 3.060.000 por pagar cuando termine este ejercicio. Que hay otro crédito que viene, que es del polideportivo, y este año terminamos de pagar el polideportivo, porque ese crédito lo pagamos ahora este año. A 31 de diciembre el polideportivo ya es del pueblo, no se debe nada a bancos. Otro de 1 millón, que es en Astra, la primera fase, que ahora la mitad ya está pagada, y eso en 5 años se terminará de pagar. O sea, esos 4 créditos, y esos 4 créditos hacen esa carga financiera del 3,58%, pero es así, es así. Lo mismo que el crédito que adquirimos pues, hace 2 o 3 años. Bueno, y como ha expuesto el responsable de Hacienda, pues primero que estamos inmersos en la mayor crisis de los últimos 70 años, eso es evidente, pero que esta crisis es una crisis diferente. Ha habido varias crisis, cada década o cada 12 años, pero su origen, hasta ahora las crisis tenían en los países emergentes, no como ahora que son los países desarrollados, que nació en Estados Unidos y por efecto dominó, pues afectaba a todos los países desarrollados, ¿no? Y que, como bien ha dicho Iñaki, pues que por 5º año consecutivo pues los ingresos bajan. Ya le gustaría también, me imagino a cualquier presidente, al presidente de la propia Diputación, decir, tengo los mismos ingresos porque podría dar más, a qué le estará deseando. Pero no, si no entra, difícilmente, ¿no? Y en los ayuntamientos y en este también pasa lo mismo. Y muchos proyectos que nos gustaría sacar para adelante, pues van a tener que quedar ahí. Como bien se ha dicho aquí, solamente en Udalkutxa, en el IAE, en las subvenciones, comercio, euskera, de gobierno vasco, en menor medida de diputación, pues tiene una bajada con respecto al año pasado de 537.000 y pico euros, y claro, esa diferencia de 90 millones de pesetas se nota a la hora de ejecutar cosas, lógicamente, hay que ir ajustando. Luego, en el capítulo de gastos, bien se ha dicho que en el capítulo de personal es más de la 4ª parte, el 25 y 76%, algo así, o 74%, y que en los servicios, que esto yo sí he recalcado siempre, para que todos se mentalicen de alguna forma, que con el esfuerzo que hace este ayuntamiento de siempre, no de ahora, de siempre, en el tema de limpieza viaria, recogida de residuos, pues el resultado debería ser mejor. Esa cultura de tirar las cosas al suelo cuando se hace un esfuerzo económico importante, que es dinero de todos, porque solamente en esa partida son más de 2.800.000 euros, 2.807.000 y pico euros, y eso es un montante importante. Y luego el alumbrado público, energía eléctrica, el de la calle, el público, el de las escuelas, el de edificios públicos, eso ha subido sustancialmente, son más de 607.000 euros. Y luego, pues el tema de limpieza, lógicamente. Hay gente que trabaja ahí, que por sus salarios para mantener el IPC o lo que fuera, sube, ¿no? Solo estas 3 partidas son más de 95.000 euros, que es aumento de gasto, incluso que es inevitable. Limpieza de energía. Y menos ingresos, porque la Diputación Foral y demás ingresan menos. Pues entonces al final nos ponemos en más de 630.000 euros menos. Más de 105 millones de pesetas. Lógicamente, eso repercute en otras cosas que cualquier área haría más cosas. Y hombre, en el capítulo 4, que es transferencias, pues hombre, así todo, a cultura y deporte, que nosotros nos gustaría dedicar más, pues al final son 2.866.000 euros, algo más. Que hablando de pesetas eso es más de 477 millones de pesetas. Y luego, pues bueno, ahí está el museo, el Euskaltegi, la Mancomunidad de Servicios Sociales, y así en esa partida hasta 4,5 millones. Y en el capítulo 6, que al final es lo que dice es, bueno, hay que cumplir los objetivos principales, y el capítulo 6, si sobra, pues podremos hacer algo, que es el de inversiones reales, ¿no? Y ahí solo queda el 8,54% para eso. Aunque está en el capítulo 2, ya se ha hablado aquí del tema de ahorro energético, el cambio del año pasado 215 luminarias, este año pues aproximadamente 160, eso lleva observado. Luego lo de Chinisporracha,
lo de pararrayos, que ahí está, nunca nos olvidamos, ¿no? Hasta que truena, pero nos acordamos, mejor dicho, hasta que truena, pero también hay que estar encima. El tema de fábrica de creación de cultura, que es la última fase, los 370.000 euros, que sabéis que está financiado totalmente por el gobierno vasco, y según dicen, pues podemos tener terminado para últimos de julio aproximadamente, pues sí es verdad. El plan de movilidad, que una fase se hizo el año pasado y ahora hay otra fase que hace tiempo ya se aprobaron en comisión las bases, ¿no? Y se adjudican ya. Bueno, el tema de Juan Calzada. Y ese tema de Juan Calzada, ¿por qué hacemos? Porque tenemos una subvención del gobierno vasco de 226.000 euros. Si no, no podríamos hacer. Por el Mercado UNE es 385.000 euros. Es para hacer ese pueblo que queremos que sea más agradable para todos. La organización de Santa Lucía y luego las partidas esas de mantenimiento, ¿no? Hombre, y yo, sí quiero recordar lo que se ha hecho ahora este año, ¿no? Se ha estado hablando de la Plaza Domingo Alegría, la conexión con San Juan Ibarra, pues ahí está. Se ha hecho la recuperación medioambiental de la zona de la margen de la ría, entre Indiga y Urbieta. Yo creo que ha quedado bien, es aprovechable, que la gente puede pasear. De hecho, el patronato de Ibai nos dijeron que quiere inaugurar y cuando ellos digan con Costas, que ha participado también, ya hemos hablado en la Junta de Portavoces, os diremos, ¿no? Bueno, en las confluencias de la calle Pedro Lejalde e Íñigo López de Haro, al final, que estaban en pendiente las aceras, ha hecho una ampliación de aceras a petición de los vecinos con un paso cebra. La nueva plaza donde está la escultura, sabéis que la escultura de Néstor Lastarrechea, esa la pagaba el gobierno vasco, nosotros por la plaza ellos pagaban la escultura. Y bueno, hay cosas que parecen de menor importancia, pero son así. En el cementerio donde están los nichos la gente iba allí, se resbalaba, se caía, se ha urbanizado. Y ahí tenemos ahora en la Cruz de Rentería, que sabéis cuánto tiempo lleva, está Patrimonio, ya está la gente de Patrimonio, en la oficina técnica con ellos, y también en la iglesia de Santa María, en el porche. Pues eso está levantado, pero hay que pedir permiso a Patrimonio pues para poner aquello en condiciones. Y bueno, y esos pequeños detalles que parece que no son nada, pero son muy, muy importantes. Y bueno, pues es lo que hay, no gustará a todos, este es el propuesto de ahí, que a nosotros nos gustaría tener otro, pero esta es la realidad. Y tampoco se pueden hacer maravillas, mantener. Nosotros seguiremos en la misma línea e intentaremos ser lo más serios ya somos, intentaremos ser serios, intentar hacer bien las cosas e intentar que este pueblo, la gente, siga sintiéndose orgullosa donde viva y que viva a gusto en la medida de lo posible. Babestu hariko abosketara joango gara. Aurrekontuaren onarpenaren aldekoak, kontrakoak,